Bueno, yo te respondo. Cooperación sí, sumisión no. Una cosa es la cooperación internacional para luchar contra la delincuencia, el crimen organizado, todo lo que tiene que ver con lo transnacional. Y dentro del contexto de la nación estamos obligados a hacerlo. Pero no me puede venir a decir el ministro del Interior o el comandante que no sabían lo que estaba aconteciendo dentro del país. Nuestra soberanía debe ser respetada y en eso coincidimos absolutamente todos. Entonces, yo creo que todos los organismos son importantes y las relaciones deben ser fortalecidas, pero lo que debe quedar bien en claro es nuestra soberanía, debe quedar bien en claro de quién gobierna. Y si una operación se va a realizar dentro del país, ¿quién lo autoriza? Existe una cadena de mando, desde el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, y también es la cabeza del Estado paraguayo, ¿verdad? Y en ese orden le siguen los ministros, los representantes de los poderes y las autoridades legítimamente constituidas y designadas en virtud de leyes especiales. No pueden decir que no sabían qué era lo que estaba aconteciendo en torno a una operación. Eso para mí es lo grave. Entonces, claro que tenemos posiciones bien firmes, categóricas al respecto, Enrique, te digo, estamos de acuerdo con la cooperación internacional contra la lucha del crimen organizado y lo que sea, y quien sea parlamentario o no sea parlamentario, pero siempre dentro del marco del respeto, sobre todo a las leyes de la República del Paraguay y sobre todo el respeto a nuestra soberanía. Dos cositas ahí, Antonio, rapidísimo. La primera, bueno, o sea, obviamente que comparto tu posición. Ahora, acá pasa lo siguiente. Primera cuestión. Perdón por me extender un minuto, te voy a robar tu tiempo, pero te pido un poquito de paciencia y después contestarme. Primera cuestión. La razón por la que Enrique Riera tiene que irse o ser removido, si no se va por su voluntad, por juicio político, es por lo que acabas de señalar. Acá hay una carga constitucional. El artículo 175 deposita como carga en la figura del ministro del Interior el mando de la policía. Y dice lo siguiente: la policía estará en sujeción jerárquica del ministro del Interior. Es decir, el ministro del Interior es el jefe de la policía. Por tanto, el ministro del Interior no tiene derecho a admitir ninguna disposición operacional que no le contemple. No es que tiene, dice, no tiene derecho a hacerlo porque la Constitución se lo prohíbe. Y la policía no puede deliberar sobre eso, es decir, la policía no es la autoridad que puede decidir a quién informa y a quién no informa, porque dice ese mismo párrafo que es una fuerza no deliberante que depende de este señor. Esa es la razón por la que Enrique Riera tiene que ser removido si es que no se va buenamente por sus propios medios. Primera cuestión. Y segunda cuestión, Osmar Legal tiene la cara rota que le da la prepotencia generada por la Embajada de Estados Unidos de decir que puede compartimentalizar la información a costa del orden constitucional. Y lo dice sin desparpajo en Telefuturo, delante de mucha gente, sin ponerse colorado y sin que Luis Vareiro le diga, che, ¿y la Constitución? Bueno, espera un momento. Este sujeto dice que él puede hacer eso en virtud de los acuerdos de cooperación. Rafael Filisola, al que creo que los cipayos en los medios de comunicación que pretenden que la discusión de esto es del cartismo y que hay que aceptar la soberanía de la embajada, los cipayos del periodismo que sostienen eso, están pretendiendo, mi querido Antonio, que un juez puede, por orden de la embajada, habilitar el asesinato extrajudicial de miembros del Congreso Nacional. Y nadie le agarra a Osmar Legal en ese programa para llevarlo preso de ahí a la cárcel. Eso es lo que hay que derogar ahora. Pero es urgente, mi querido Antonio.
Perdón por la perorata, pero quería poner el tema del ministro y el tema del juez. Bueno, todos entendemos que una operación tan delicada de esta magnitud que debe manejarse con mucha responsabilidad, con sigilo y con cierto, ¿cómo se dice?, secretismo incluso, si se pudiera decir. Pero existe una cadena de mando y eso no se puede delegar, eso es indelegable. La responsabilidad política no se puede delegar en funcionarios de menor jerarquía. Entonces, no puede venir a decirme a mí un funcionario de la Cámara de Diputados, que es mi subalterno, que él se estaba guardando el secreto de una actividad siendo yo su jefe. Eso es una deslealtad como mínimo. Y de mi parte sería una impericia, una negligencia, ¿verdad? Entonces, yo entiendo perfectamente bien esto, que no hay que confundir los tantos. Se entiende que este tipo de operaciones requieren de mucha confianza, requieren sobre todo de mucho compromiso y sobre todo de cierto procedimiento para que esto no se filtre, no se puede filtrar. Ahora, si vos no confías en tu comandante en jefe de la Fuerza Armada, si no confías en tu ministro del Interior, entonces es gravísimo. Y viceversa, si no estás enterado de lo que está pasando, doblemente peor. Entonces, ojalá que lleguemos al fondo de la cuestión y ojalá que esto se disipe, se aclare sobre todo y que se respete sobre todo la institucionalidad de la República, independientemente del partido político al cual pertenezcamos o a las posiciones ideológicas. Acá hay una cuestión jurídica de orden constitucional que es indelegable, ¿verdad? No, dos cositas y después no te robo más tiempo, Antonio. Primera, yo voy a reiterar lo de Rafa Filisola y se lo dije a él porque yo le agradezco a él una cosa que es cada vez más rara en nuestro país. Cada vez es más raro que haya honestidad intelectual, que haya integridad intelectual. Y yo tengo muchas diferencias con Rafa, pero le reconozco solemnemente, y se lo dije a él la vez pasada, que tiene integridad intelectual, porque decir lo que está diciendo él ahora, a costa de sus aliados, significa que él tiene esa enorme virtud que creo que es fundamental. ¿Y qué dijo Rafa? Al escucharle a Omar Legal, me quedé espantado de que un juez pueda decir que por compartimentalizar la información se tiene que derogar la Constitución. Artículo 175. Estamos todos en pedo. Ahora, Antonio, nadie está discutiendo acá la cooperación, pero la Embajada de Estados Unidos pretende que con la excusa de la cooperación ellos tienen que tener el poder. Y eso no es aceptable, ni con Estados Unidos ni con nadie. Y yo por eso estoy recordando que los países que cometieron el error de darle ese poder a Estados Unidos terminaron pagando muy caro. Y estoy recordando particularmente un evento para que se muestre la monstruosidad de estos señores de Estados Unidos, que es el asesinato del presidente Diem en Vietnam, 1963, noviembre. Ordenado el asesinato por John Fitzgerald Kennedy, a quienes, porque esto es lo importante, a los equivalentes de aquel entonces de la CIU, que operaban en las Fuerzas Armadas de Vietnam. Entonces, espera un momento, eso es lo que están construyendo estos hijos de puta. Y acá hay gente, cipayos, que defiende eso, como si Estados Unidos fuera un país de vírgenes vestales o de coros celestiales, como si no supiéramos que tenemos el gobierno más corrupto de la historia en Estados Unidos, como si no supiéramos que el fiscal general de Estados Unidos es peor que Sandra Quiñones persiguiendo a opositores, como si no supiéramos que es peor que Sandra Quiñones protegiendo al corrupto hijo del presidente que le pagaba al presidente las coimas. Merrick Garland se llama y es peor que Sandra Quiñones. Y entonces nos vienen a decir todos estos cipayos que está muy bien que ese país gobernado por corruptos sea el que dirija nuestra política de seguridad, pues estamos todos locos.
Perdón, Antonio, o sea, esto hay que derogar ayer. ¿Qué hacemos? Bueno, yo me comprometo a hablar con los colegas, ya que le citaste a varios precedentemente. Tenemos que definitivamente revisar esto y hacer lo que hay que hacer. No voy a dar tantas vueltas. Pero es urgente, Antonio, eso nomás. Yo mi punto es la urgencia, porque fíjate, ustedes ya tuvieron sesión y no pasó nada. O sea, seguimos ahí con los acuerdos. Están vigentes los acuerdos. Estamos en eso, Enrique. El señor Narciso Gunter, el chabolay que comanda una de las CIU, sigue estando al frente de la CIU. Está todo intacto, ¿entendés? Entonces ahora falta que vengan a un telefonazo de la Embajada de Estados Unidos a ordenar algún otro asesinato. Eso nomás es lo que falta. ¿Entendés? Y ahí no sé qué va a pasar. Yo creo que tenemos que ser firmes en nuestra posición de respeto sobre todo a la soberanía del Estado paraguayo. Y en eso no debe haber duda. Por eso decía, estamos de acuerdo con la cooperación internacional, pero no con la sumisión. Y mucho menos de que se estén llevando procedimientos dentro de nuestro país, dentro de nuestro territorio, y que las principales autoridades no se den por enteradas. Eso es gravísimo. De ser cierto esto, porque tampoco voy a acusarle a nadie, ¿verdad? Entonces, acá esto se tiene que investigar y nosotros vamos a ponernos manos en la obra, es lo que yo puedo decir. Antonio, por supuesto que da mucho que hablar. No quiero que me contestes ahora nada, pero sí te adelanto un titulito que me gustaría conversar contigo más adelante, pero no solo contigo, con las cámaras en serio. Hay que derogar la reforma policial, porque la reforma policial aprobada a tambor batiente hace unos días, a instancia justamente de Enrique Riera, hace unos meses, esa reforma contiene esta porquería. Y entonces, a derogar esa reforma. ¿Quién pidió esa reforma? Había sido, ahora lo digo con muchos elementos de juicio, Estados Unidos. Yo creí que era un propósito, ¿cómo se dice eso? Nostálgico de los policías retirados. No. Este operativo permite ver que el que impulsó la reforma de la policía en violación de la Constitución es la Embajada de Estados Unidos, como hace siempre. A ver, Escuela de las Américas, ¿de quién es? En la Escuela de las Américas, donde el ejército de Estados Unidos enseñaba a los ejércitos de América Latina a torturar, a violar, a destruir las constituciones. ¿De quién es? De Estados Unidos, ¿es verdad? No es de la Unión Soviética, es de Estados Unidos. ¿Y qué hicieron esas personas entrenadas por Estados Unidos? Vinieron a violar, a matar y a destruir las constituciones. Entonces, hay que acabar con esto. Pero no te lo digo ahora, te lo dejo como entrevista próxima, Antonio, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Juan Enrique. Lo único que yo te puedo decir, estoy de acuerdo, las libertades de los ciudadanos paraguayos no pueden ser avasalladas y restringidas. Si la nueva ley orgánica que se había aprobado atenta contra ese principio, yo creo que esto hay que revisarlo y vamos a hablar oportunamente de eso, con gusto. Y perdón por el tema de la señal también, porque nomás viene y tenemos un problema técnico, por lo que veo, probablemente sería mi aparato telefónico. Y muchísimas gracias. No te preocupes, un abrazo. Gracias.